Bueno, vamos con la clase número 7. Ya estamos grabando, muchachos. Clase número 7 de lo que es la escatología bíblica. Seguimos avanzando, hermanos, sobre estos temas, wow, que nos orientan. Y el estar orientado y el estar claro en estos temas, pastor, nos hace disfrutar el evangelio y estar quieto con todos los movimientos y las diferentes cosas extrañas que se están dando, a nivel de la tierra. Esta escuela le quita el verdadero sentido etimológico en lo literal y algunos términos. Ejemplo, el término perfección, según su posición, en cuanto a este término, alegan que la iglesia, los del Kingdom Now, no necesita ser arrebatada o transformada para alcanzar la perfección, ya que en la tierra se darán dicho proceso en el ejercicio de los dones ministeriales, basándose en Efesios 4:12. Lo que no han entendido es que el término perfección que utilizó Pablo en su valor etimológico indica llevarte a un estado de madurez, aunque no indica haberlo alcanzado todo. Es decir, nosotros como ministros, pastor, dentro de las iglesias, la enseñanza que le vamos a dar a ustedes o que le estamos dando a ustedes es para llevarlos a un nivel de madurez. Pero no van ustedes a lograr alcanzar la perfección con eso. La perfección la vamos a alcanzar un día. El día que físicamente muramos o el día que seamos arrebatados. Ese día alcanzamos la perfecta perfección. Pero la enseñanza que nosotros les estamos dando, cuando ustedes la oyen y la ponen en práctica, los lleva a perfeccionarse, pero no a ser perfectos. ¿Se entiende eso, verdad? El término perfección etimológicamente no tiene nada que ver con transformación o incorrupción. Ejemplo, el término recibir según esta escuela, la del Kingdom Now, tiene que ver con una comitiva que va al encuentro de alguien para traerlo consigo a cierto lugar. Indica que cuando Cristo venga, nosotros iremos a recibirlo en el aire para traerlo de vuelta a la tierra. Eso es lo que dicen estos sujetos. Caso que no tiene sentido. Lo que no han entendido es que el término recibir del griego es apantesis, que tiene que ver con un encuentro para estar al lado de, para estar siempre con él. Este es el sentido que le da Pablo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿A dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nótese que no dice siempre en el cielo, sino siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera a Tesalonicenses 4:17. Por otro lado, lo que no han tomado en cuenta es que hay un término que está muy asociado a la palabra arrebatamiento, que tiene que ver con nuestro encuentro con Cristo en su venida, porque el término reunión del griego episunagoge, que su verdadera traducción en el español es recogimiento, esto da a entender que en la venida de Cristo, en el encuentro con la iglesia, no tiene que ver con una comitiva que va al encuentro del Señor para darle un recibimiento, para hacer su estación en la tierra. El término episunagoge, que indica recogimiento,
da la idea de un encuentro que tendrá la iglesia con Cristo para irse a un lugar determinado que necesariamente no es la tierra. En este caso vamos al tercer cielo con él por 7 añitos nada más. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, segunda a Tesalonicenses 2:1. Ejemplo, el término la final trompeta, según esta escuela, tiene que ver con los ministerios que Dios está levantando en estos últimos tiempos, con la palabra revelación, y que dicho término no tiene nada que ver con el anuncio del arrebatamiento. Lo que ellos desconocen es que el término la final trompeta en el lenguaje bíblico, en lo cultural, tiene que ver con una señal o una interposición divina en lo que anuncia anticipadamente una manifestación del plan o acontecimiento en relación con Dios. Número 10, 2 y 6, y primera a Corintios 15, 52, y primera a Tesalonicenses 4, 16. La final trompeta tiene que ver con la última trompeta, que es una alusión militar con la que estaba familiarizado los lectores griegos, con referencia al acontecimiento registrado en primera a Tesalonicenses 4:16. Gramaticalmente se puede entender por la ausencia del artículo determinado la que se trata de una trompeta como no que se trata de una trompeta como las que empleaban en el servicio de Dios, de modo que no debemos torcer o darle una aplicación alegórica al término, a la final trompeta. Ejemplo, el término anticristo, ellos lo presentan como un sistema y no como un personaje. Lo que no han entendido es que el término anticristo, oiga lo que viene, en el contexto bíblico es presentado como un sistema, pero también es mostrado como un personaje. Es decir, las dos cosas. El anticristo es un sistema, pero también vamos a tener un personaje como anticristo. Ese es el otro detalle del detalle. Ahora, sistema. Segunda a Tesalonicense me muestra al anticristo como un sistema. Segunda a Tesalonicense 2:7 y primera de Juan 2:18 y 23 y 4:1 y 3. Y segunda de Juan, verso 7, me muestra al anticristo como un sistema de cosas, un sistema. ¿Sí? Ahora aquí viene la muestra como una persona o como un personaje. Segunda a Tesalonicenses 2:3 y primera de Juan 2:18. Según estos pasajes, no se puede negar la figura del anticristo como un personaje que se manifestará en los literal durante la semana de la gran tribulación. De paso le digo, el anticristo tiene mucha familiaridad israelí, pero sale de los asirios en el Medio Oriente, actualmente Siria, y aquí en Occidente los Francia, los que están al lado de Francia, a los alemanes. Eso es lo mismo. Otra de las razones que esta escuela tiene para negar el arrebatamiento de la iglesia es que para ellos no tiene sentido, mira lo que viene, que después de que la iglesia haya alcanzado una posición de reino, Cristo la arrebate y le deje todo esto al diablo. Escúchame esto, pastor.
Supongamos que ustedes se proponen y todos los de la iglesia se meten en el consejo comunal y le echan mano a eso. Entonces, todo lo que se mueva a través del consejo comunal lo va a mover la iglesia. La iglesia estaría gobernando en un territorio. También le echan mano a la comuna. Entonces estarían gobernando en un territorio más amplio. Pero también se proponen meter allá en la alcaldía el concejal de la zona. Entonces tendrían el consejo comunal, la comuna y la concejalía. Pero se proponen también y meten el alcalde. Entonces, al meter al alcalde, tendrían todo el municipio en sus manos. ¿Cierto o falso? Lo que estos chicos no entienden es que, ¿cómo es que después que ustedes ya tienen todo esto gobernado por la iglesia, ya todo está sometido por los pensamientos sanos, puros y santos, entonces Cristo venga, levante la iglesia y todo vuelva a quedar en las manos de los inconversos? Eso es lo que ellos no entienden, no aceptan, pero ya va. Vamos a explicarlo. Mi respuesta sería, como maestro, a esta forma de pensar, que tampoco tendría sentido ni lógica que después que Cristo reine 1000 años, el diablo sea suelto y engañe otra vez a las naciones y haga guerra en contra de Jesús. Es decir, el milenio es un periodo en el cual el diablo va a ser atado. El término atado es inutilizado. No es que van a buscar una cadena, una guaya, algo, no. Es como a este equipo que usted tiene aquí. Le sacamos el chip y lo botamos. ¿Nos podremos comunicar con él? No, ya pasa a ser un objeto. Entonces, cuando Cristo venga y juzgue a las naciones, va a quitar a los incrédulos de entre los judíos y va a quitar a los incrédulos de entre los gentiles. Entonces en el mundo no quedarán incrédulos. Todos los que van a quedar son creyentes. ¿Con quién va a trabajar el diablo? Con nadie, porque no tiene a nadie con qué trabajar, porque todos los que quedan son creyentes. Entonces él queda inutilizado. Eso va a ser durante 1000 años. Pero al cabo de esos 1000 años, el diablo es vuelto a soltar. Es decir, le ponemos el chip otra vez al teléfono después de 15 días y vuelve a servir. Eso está en Apocalipsis 21. Eso lo vamos a ver al final, cuando el diablo es soltado nuevamente por un poco de tiempo y sale a engañar a las naciones. ¿Cuáles? Las que estén para ese entonces. Los hijos de los hijos de los hijos de los que vivieron en el milenio. Y ahí vendría la cuarta guerra mundial, que es la guerra de Gog y Magog. Porque la que viene, la tercera, no la van a dirigir los magoguitas. La van a dirigir los europeos, a la cabeza de los franceses, a la cabeza de los alemanes. Nuevamente los alemanes, así como hicieron la Segunda Guerra Mundial, se alzan con la tercera. Por supuesto, los chinos y los rusos van a participar en esa guerra, pero pero como cuerpo, como tal. Sin embargo, en la Cuarta Guerra Mundial son los rusos los que la dirigen. En ambas, Cristo los va a destruir, los va a aplastar. Entonces, el detalle está que para que muchos no aceptan o dicen, ya va, ¿cómo es posible que se va a dar un arrebatamiento después de que nosotros tenemos todo el gobierno y estamos gobernando sobre un territorio? Óigame, el gobierno de Cristo no va a ser paralelo con que tenemos todo el municipio dominado, pero los demás municipios gobierna el diablo. No, cuando Cristo venga a reinar, va a reinar Él. Por lo tanto, en el ámbito político, a mí me fascina la política, como usted no tiene idea, pero me quedé quieto y sano porque yo sé que voy a reinar con Cristo. No es el tiempo de yo reinar y gobernar, ni ejercer ninguna candidatura por si acaso. Ahora, lo que le decía de que el diablo va a ser suelto por un tiempo nuevamente, está en Apocalipsis 20, 21 y 10. Apocalipsis 27 al 10. Estas son posiciones que se asumen por tratar de argumentar y razonar el programa y los tiempos de Dios. La escuela que niega el arrebatamiento ve a la iglesia como la
antesala del reino milenial que Jesús va a establecer, si la iglesia es la antesala del reino, ¿por qué Jesús dice que se predicará? Oiga, el evangelio del reino de Mateo 24:14. Hay que entender la diferencia que existe entre el evangelio del reino y el evangelio de la cruz. El evangelio del reino, el que anuncia que Jesús, como el león de la tribu de Judá, como el rey que ha de reinar en todas las naciones, ese es el evangelio del reino. Apocalipsis 14, 6 y 13. Para que se cumpla el pacto davídico. El evangelio de la cruz, pastor, que es el que usted y yo tenemos que estar predicando, es el que la iglesia ahorita debe de estar predicando, no el del reino, porque a la iglesia no se le encomendó predicar el evangelio del reino, a la iglesia se le encomendó predicar el evangelio de la cruz. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ya le dije una, vamos al otro. El evangelio de la cruz son las buenas nuevas que anuncian a Jesús como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Marcos 16, 15 y 16. Y que este evangelio que usted y yo estamos predicando, el de la cruz, me anuncia salvación, me anuncia vida eterna, me anuncia perdón, sí, pero al final de esta carrera, ¿qué es lo que viene? ¿Reino milenial o arrebatamiento? De esta, al final de la carrera de la iglesia, ¿qué viene? ¿Reino milenial o arrebatamiento? ¿Qué espera la iglesia? ¿La segunda venida o el arrebatamiento de la iglesia? Entonces le digo algo. Cabeza fría, nervios de acero. Pastor, no pierda más su tiempo anunciando la segunda venida de Jesús. Eso no tiene nada que ver con usted. ¿Qué? Que no pierdas más el tiempo anunciando la segunda venida de Jesús, porque no tiene nada que ver contigo y conmigo. Lo que tiene que ver con nosotros es el arrebatamiento de la iglesia. Pregunto, ¿qué necesidad tienes de ocuparte de saber cuánto gana el presidente de la República si nunca vas a ver ese sueldo ni nunca lo vas a disfrutar tú? Entonces, ¿para qué te vas a preocupar? Preocúpate por el tuyo. Algo similar, esto es una verdad paralela. Ahora, mira lo que sigue acá. Jesús dijo, y será predicado hablando del evangelio que él predicaba, este evangelio del reino en todo el mundo. ¿En todo el qué? El mundo. Para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Ya va, pastor. La pregunta es exclusiva para el pastor y para la hermana que está al lado de la hermana Iraida. ¿El fin de qué viene después de que se ha predicado el evangelio del reino en todo el mundo? ¿El fin de qué? ¿El fin de qué? Y será predicado oiga la expresión, gramática, métale un poquito de gramática. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a ellas. Y entonces vendrá el fin. La pregunta es, ¿el fin de qué? ¿El fin del mundo? No. Acuérdense que todavía no se ha dado la segunda venida. Acuérdense que no se ha dado el juicio a Israel, el juicio a las naciones, el milenio no se ha dado que el diablo sea suelto por un poco de tiempo, no se ha dado el juicio final, no se ha dado tampoco el juicio a los ángeles caídos. Ajá. Entonces métase en el texto y será predicado este evangelio del reino. El término me dice que hay otro. Este evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de la predicación del evangelio del reino, porque ya se le predicó a todas las naciones, y si ya se le predicó a todas las naciones, no se necesita predicar más, porque al predicarse en todas las naciones, Cristo viene por segunda vez. Entonces no vamos a anunciar que Octaviano Torres viene porque está aquí al frente de ustedes. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, es el fin de la predicación del evangelio del reino. Ahora, ¿qué evangelio predicó Jesús? El evangelio del reino. ¿Qué evangelio tiene que predicar la iglesia? ¿El mismo? No. La iglesia tiene que predicar el evangelio de la cruz. ¿Qué es predicar el evangelio de la cruz? Miren al que murió en la cruz. Con esa muerte y con esa resurrección se dieron 3 incidentes. ¿Cuáles son?
Redención, remisión y propiciación. Y trajo como consiguiente o resultado la regeneración. Eso es suficiente para la salvación. Ahora, el final de nosotros los que somos iglesia es el arrebatamiento, no es la segunda venida. Por lo tanto, nosotros no esperamos la segunda venida, nosotros esperamos el arrebatamiento. Sin embargo, el arrebatamiento, señoras y señores, no tiene señales. Quien tiene señales es la segunda venida. Ahora, la primer señal para el arrebatamiento, la primer señal, pastor, que se destapa y luego se destapan las demás, para el arrebatamiento la considero yo, Octaviano Torres, no estoy diciendo que esté en la Biblia, pero considero yo que la primer señal que se va a dar para que se den las otras es el arrebatamiento de la iglesia. Hasta que la iglesia no sea arrebatada, no se puede hablar de señales de la segunda venida. ¿Estamos aquí o se fueron? ¿Esto es serio yo? Ahora, ¿dónde vamos por aquí? El término en la gramática se conoce como un adjetivo demostrativo que hace una distinción o separación de otros. Cuando Jesús dijo, y será predicado este evangelio, está haciendo distinción de otro, teniendo en claro lo del evangelio del reino. Debemos conocer que habrá una gran multitud que serán salvos y otros que resucitarán cuando Cristo venga en su segunda venida, por haber aceptado las palabras del testimonio de Dios que vienen siendo la predicación del evangelio del reino, lo cual va a suceder durante el periodo de la gran tribulación. Base bíblica para esto, Apocalipsis 6, 9 y 11, 7, 9 y 17, 13, 7 y 10. Por esta causa, todas las naciones serán sometidas, oiga, a unos juicios para determinar quiénes formarán parte del reino milenial. Juicios que aparecen revelados en las parábolas que a continuación voy a describir. Ay, pastor, mira lo que viene ahora. Estas parábolas de las cuales voy a hablar ahorita, que se las hemos metido y arremangado a la iglesia, no tienen nada que ver con la iglesia, aunque están en la Biblia. ¿Cuáles son esas parábolas? Las parábolas del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24 y 30 y 37 y 43. No tiene nada que ver con la iglesia. La parábola de la red, Mateo 13, 47 y 50. La parábola de las fiestas de las bodas, que ayer la explicábamos, Mateo 22, 1 al 14. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, eso lo explicamos ayer también, busquen los audios. Mateo 25, 1 al 13. El juicio de las naciones, Mateo 25, 31 al 46. Todo esto que le acabo de decir, que usted lo va a buscar en la Biblia y lo va a estudiar, esto no tiene nada que ver con la iglesia. No estoy diciendo que esto no se le puede predicar a la iglesia, no. Sí se le puede predicar, pero hacer lo que se llama la salvedad del texto. ¿Qué es la salvedad del texto? Serle franco a la gente y decirle, hermano, yo voy a predicar hoy sobre las 10 vírgenes, pero quiero aclarar, esta predicación no tiene nada que ver con la iglesia. Eso se llama hacer la salvedad del texto. Usted va a predicar un tema porque usted está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Algo le quiere decir el Espíritu Santo a través de esto a la iglesia, pero hágale la salvedad, que esto no tiene nada que ver con ella. Algunos dirán, bueno, si eso no tiene nada que ver con la iglesia, ¿qué voy a hacer yo aquí? Ese es el problema de él. Del que razone así, ese es su problema. Usted predique lo que Dios lo mandó a predicar, pero esté claro y haga la salvedad del texto. ¿Estamos claros? Ok. ¿Cómo se debe entender el reino de Dios? Párele a esto. Como la vida de Dios en el individuo.
haciendo Dios una transición del reino de las tinieblas al reino de la luz. Colosenses 1, 12 y 13, Gálatas 1, 4. B. Cuando operamos en el poder y la autoridad del Espíritu como representantes y embajadores del reino, destruyendo y quebrantando el gobierno que Satanás tiene en un área o lugar específico, en un momento específico, en un momento determinado. Mateo 12, 22 y 30, Lucas 8, 1 y 3, 26, 35, 13, 10 y 17 y Hechos 10, 38. ¿Sabe qué dice Hechos 10, 38? Cómo Dios ungió con Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret, anduvo haciendo milagros y sanidades porque Dios estaba con él. Los milagros y las sanidades que se hacían en el ministerio de Jesús, pastor, era destruir el reino de las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque la enfermedad es ¿de quién? Del diablo. Entonces, cuando usted ora por alguien, ese alguien se sana, usted está colocando el reino de los cielos ahí. Cuando usted le predica a alguien, ese alguien se convierte a Cristo, usted se lo arrancó al reino de las tinieblas y lo trajo al reino de Cristo. Cuando usted agarra y enseña a alguien y lo saca de la ignorancia y le da estas verdades, usted está implantando en ese individuo el reino de los cielos. Entonces, necesitamos orarle a Dios que traiga ahorita el reino a la tierra. No, ya está en nosotros. Lo estamos llevando a cabo. Lo estamos ejerciendo. ¿Qué necesitamos? Que se consuma. Que sea total, que sea completo. Pero no es necesario que oremos para eso. Eso se va a dar en el tiempo que Él determinó. Por lo tanto, lo que a usted y a mí nos resta es lo poco que conocemos o lo mucho que conozcamos, vivirlo. Y eso es manifestar el reino en nosotros y enseñárselo a otros, tal como está en la Biblia, sin inventar mucho. Amén. Ahora, dicha manifestación del reino no se le puede llamar, ni afirmar, ni entender como la consumación total del reino, porque no es de nosotros el finalizar ni determinar el tiempo del reino. Hechos 1, 6 y 7. No hay tal cosa como el hablar de un reino presente en toda su extensión y todas las enfermedades, y todas las y todas las esferas, tomando como fundamento la autoridad, el poder y el señorío que tiene y se manifiesta en la iglesia. Todas las manifestaciones que se puedan dar en la iglesia a causa de su posición, es decir, si la iglesia está manejando el consejo comunal y las cosas se hacen santa y pura como en la iglesia, pregunto, ¿la iglesia está reinando? Sí, sobre un pequeño territorio. Pero aparte de ese territorio nos falta la comuna, pero aparte de la comuna nos falta la alcaldía, pero aparte de la alcaldía nos falta la policía para que no nos anden matraqueando, pastor, por ahí. Pero aparte de la policía nos falta la fiscalía, pero aparte de la fiscalía nos faltan los tribunales. Entonces, pero por lo mínimo, pastor, ya estamos dando paso. Ahora, son adelantos, pequeños adelantos sobre los poderes de la vida del reino. Ahora, Hebreos 6:5, esto fue lo que Jesús le entregó a la iglesia, poder y autoridad para manifestar el reino y darlo a conocer, no para consumarlo. Mateo 16, 18 y 19, Hechos 1, 8. Cuando Jesús dijo en Lucas 17, 21, el reino de Dios está entre vosotros, lo que quiso decir fue, he aquí,
la máxima representación del reino de Dios, dando testimonio de él mismo por causa del poder del Espíritu que se manifestaba en él. De no ser así, habría una gran contradicción, había una gran contradicción en lo que registra Mateo 25:1, cuando Jesús dijo: el reino de los cielos será tiempo futuro. Bíblicamente, Jesús no podría establecer el reino hasta que Satanás esté en operación en el mundo, o mientras esté en operación, desarrollando un sistema de acorde a su carácter. Las Escrituras afirman que este mundo está bajo el dominio de Satanás. Efesios 2:2, primera de Juan 5:19. Por lo tanto, Jesús, para establecer la teocracia, Satanás tiene que ser atado por 1000 años. Apocalipsis 21 y 3. Vi a un ángel que descendía del cielo. Mira, esto me impactó. Mira esto. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Apocalipsis 21. Pero ¿qué me impactó a mí? Oiga, vi a un ángel que descendía del cielo. ¿Cuántos ángeles descendían del cielo? Vuelvo a decirlo. ¿Cuántos ángeles descendían del cielo? ¿Y qué venían a hacer? ¿Y qué venía a hacer? Uno, a atar al diablo. Entonces no es que es gran cosa esa cosa, porque se basta un solo ángel para atarlo. ¿Entiende eso? Eso a mí me impactó. No fue una fuerza combinada entre ángeles, arcángeles, querubines y criaturas celestiales, no, uno solo. Entonces no es que es gran cosa. Ajá, pobre diablo. Un solo ángel lo ató. ¿Por qué? Llegó el momento y él tenía que dejarse, porque eso está establecido, él lo sabe. Pero mientras llegue ese momento, anda echando varilla por ahí. ¿Sí? Ahora, según el testimonio de las Escrituras, Satanás está vigente, reinando y operando en el sistema de este mundo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, 1 y 2. Sabemos que somos de Dios, amén, y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Entonces usted y yo debemos de saber que somos de quién, de Dios. Ahora, ¿quién es el que está bajo el maligno? El mundo entero. Pregunto, ¿usted es mundo? Entonces usted no está bajo el maligno. Usted no debe de considerarse en esa posición porque no la tiene. Tampoco queremos, con esta posición teológica que descarta al Kingdom Now, quitarle a la iglesia el avance que debe tener en el establecimiento del reino de Dios en la vida del hombre, y menos la posibilidad de obtener las bendiciones desde el punto de vista posesional para cubrir las demandas del reino. Mientras estamos en la tierra, nunca debemos ver el arrebatamiento de la iglesia como un escapismo. Oiga, evadiendo nuestra responsabilidad en el avance de tomar y obtener lo que Jesús, conquistó de lo que Adán perdió. Jesús
no viene a buscar a una iglesia derrotada, acabada, arruinada, harapienta, enferma, sin recursos. Él buscará, oiga, a una iglesia que sea digna de su representación, que esté en total victoria. ¿Alguien puede decir algo? Poder, dominio, autoridad, fuerza, señorío. Él buscará a una iglesia que para ese momento sean luminares en el mundo de tinieblas, deshaciendo las obras del diablo en el poder del Espíritu Santo. Jesús viene a buscar a los que reinan con él, a los que reinarán con él por 1000 años. Ahora pregunto, ¿cree usted que una iglesia harapienta, enferma, piojosa, parasitosa es un motivo de alegría para reinar en este mundo por 1000 años? Bueno, ahí está el detalle. Ahora el otro detalle es que el reino de los cielos no consiste en comida, bebidas, construcciones, ni plata en el bolsillo. El problema está que creemos que estamos bien cuando tenemos tremendo templo, cuando no se nos moja la casa, cuando tenemos plata en el bolsillo y cuando la salud física está bien y la psíquica. ¿Le digo algo? Aunque usted no tenga plata en el bolsillo, aunque esté enfermo físicamente, aunque psíquicamente ande arruinado, aunque esté viviendo en un rincón, usted está en victoria por el Espíritu o en el Espíritu. Ahora, esas otras cositas, de repente hemos llegado allá por flojo, por no trabajar, por no ahorrar, por tragárnoslas todas, o por tacaño, por pichirre, por agarrado. Porque la Biblia dice que hay quienes dan más de lo que les corresponde dar y vienen a pobreza. Pero hay otros que son tan agarrados, tan pichirres, que no escupen para que la tierra no chupe y entonces vienen a pobreza también. Porque el que da al pobre, a Dios presta. Y el bien que hizo, se le será devuelto. Hay gente que no entiende eso tampoco. En conclusión a este tópico, si Cristo en la presencia de Satanás operando, si Cristo en la presencia de Satanás operando en el mundo, no puede consumar el reino de Dios, ¿quiénes somos nosotros para atribuirnos dicha autoridad? Esta posibilidad, el que la iglesia consuma el reino de Dios en la tierra, está descartada en las Sagradas Escrituras. Hechos 1, 6 y 8 es el trabajo de la iglesia. Aunque tiene poder, autoridad, dominio y señorío, es para deshacer las obras del reino, no es para montar el reino como tal. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso, oiga, en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya va, pero ese poder que iban a recibir era ¿para qué? Aquí viene la respuesta. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 6 y 8. Reitero, vuelvo a leer el texto. Mira esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso era lo que les interesaba a ellos, nada más. Como Israel venía de una racha después de que fueron invadidos por los babilonios, llevados cautivos 70 años, y de ahí fueron soltados levemente por los persas, un poquito de tiempo, pero con la cabulla agarradita, y después vinieron los griegos y los sometieron, y después se soltaron o se acabó el reino griego, y vinieron los romanos y le pusieron la pata en la nuca. Entonces yo le dije: Señor, con todo el poder que vemos que tú tienes, ¿tú vas a restaurar el reino de Israel ya en este tiempo? ¿Sabe qué les dijo Jesús, pastor? Ese no es problema de ustedes. Señoras y señores, ese no es problema de ustedes. El problema de ustedes es lo que les voy a decir ahora. ¿Va a ser restaurado? Sí.
Pero ese no es el problema de ustedes. Eso no les toca a ustedes. No es lo de ustedes. Ahora, ustedes van a recibir un poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, pero no les dijo que era para restaurar a Israel. ¿Para qué les dijo? Para ser testigo. ¿Ser testigo de qué? De Él. ¿Con qué? Con la palabra hablada y los hechos que el Espíritu Santo iba a hacer a través de ellos. ¿Pero dónde iban a ser testigos? ¿Dónde más? Ajá, ¿y dónde más? Y llegó aquí. Aquí está esa palabra. Ajá. Ahora, pregunto yo, óigame esto, analicen frío. En el año 70 después de Cristo, lo que quedó de Israel, que estaba medio parado, medio parapeteado ahí, del reino de Judá, ¿sí? ¿Qué le pasó a esa gente en el año 70 después de Cristo? ¿No vinieron los romanos y los rodearon por 3 años y los sometieron hasta que finalmente los acabaron militarmente, políticamente, económicamente y los dispersaron por toda la zona? ¿Dónde estaba el poder que estaba en la iglesia? Ahí en la iglesia. Pero ese poder, ¿por qué no se usó para impedir que los romanos hicieran la matanza, la masacre que hicieron? Porque ese poder no es para eso. ¿Se entiende eso? Con todo y que el Espíritu Santo y la iglesia naciente estaba ahí y estaban avanzando, ese poder no era para eso. Ahora, si no se usó allá, ¿por qué lo vamos a usar ahora? Porque ahora sí. ¿Se entiende eso, verdad? Ahora, después del año 70, ellos fueron esparcidos por todos lados. Yo no sé si es que algunos amigos, algunos hermanos que están hablando ahora por los diferentes medios de comunicación, ellos dicen que Israel nunca perdió una guerra. Ya va, ¿qué fue lo que pasó cuando Babilonia los invadió? Ellos ganaron. ¿Qué fue lo que pasó en el año 70 cuando Roma los volvió a invadir? ¿Ganaron la guerra? No. En el 125, cuando en este caso el emperador Adriano los rodea nuevamente y los aplasta militarmente y los aplasta políticamente, es más, le quita el nombre al territorio del reino de Judá y le cancha el nombre Palestina. Pregunto, ¿perdieron o no volvieron a perder? Bueno, pero eso pasa con tú y el poder que estaba en ellos. Porque el poder que Dios dejó no es para efectos militares, no es para efectos políticos, no es para efectos económicos, es para efectos espirituales. Y como ellos no quisieron abrazarse a ese poder espiritual, ¿qué pasó? No pudo hacer nada por ellos. Porque ellos pensaron que era con espada, que era con armas, y todavía lo siguen pensando. Que es con bombas, que es con aviones, que es con militares, que es con trampas, que es matando de hambre a los demás pueblos, que es cercándolos. No, no es con espada, es con su Santo Espíritu. ¿Seguimos? Ahora, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como el reino futuro que vendrá será la consumación del gobierno de Dios en el universo. Como el reino futuro que vendrá será la consumación del reino de Dios en el universo. Es decir, por ahora el reino está solamente en lo espiritual. Muy pronto vendrá a lo militar, a lo político y a todo. Ahora, esto tendrá cumplimiento después que pasen todas las cosas y haya una restauración total y completa. Apocalipsis 22, 1 y 5. Es decir, una vez que se haya dado la purificación de todas las cosas, a causa de los juicios, Dios creará, oiga, cielo nuevo y tierra nueva. Segunda de Pedro 3:7, 3:10 y 11 y 3:13. Apocalipsis 20:11 y 21:1. Isaías 65:17. ¿Dónde posará la nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:1 y 27. Y allí viviremos por la eternidad. Apocalipsis 3:12. Y Hebreos 12, 22 y 24. Ahora, aquí sí va a morar
y va a reinar y va a gobernar Dios por la eternidad, pero una vez que hayan pasado todas las cosas que están establecidas en su palabra. Ahora, si no hay arrebatamiento, oiga, esta es la pregunta que le hacemos a estos sujetos, y solo hay una segunda venida, ¿por qué Pablo hace diferencia de los dos acontecimientos en una sola narración? Aquí vamos entonces no solamente con estos individuos que no creen que hay arrebatamiento, sino con un grupo de cristianos que ahora se creen judíos, los llamados mesiánicos ahora. Vamos a ver que ellos hablan solamente de la segunda venida, dicen que no hay arrebatamiento. Vamos a ver, vamos a responderle a ellos. Si no hay arrebatamiento y solo hay una segunda venida, ¿por qué Pablo hace diferencia de los dos acontecimientos en una sola narración? Pero tenemos un problema, señoras y señores. ¿Sabe qué tenemos? El tiempo se nos fue. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase. Ya vamos para allá.